Otros mitos que hay relacionados con la alimentación, y son mitos, mira, mitos tenemos para dar y vender. Hay un mito que sí que me gustaría que todos los que nos están viendo lo tuvieran muy claro, y es el comer de todo. Este mito, hay que comer de todo. Este mito lo ves incluso escrito en libros serios o en webs que parecen serias. Y este mito tiene su origen, y lo dijo un prestigioso autor que era además muy famoso porque sabía un montón de nutrición, y que cuando lo dijo tenía sentido en los años 60 y 70. ¿Por qué? Porque entonces lo que quería decir es que si comes pescado, comes carnes, tomas cereales, frutas y verduras, hay menos posibilidades de que te falte algún nutriente esencial porque comes de todos los grupos de alimentos. Pero actualmente cuando se dice comer de todo, y la pirámide alimentaria que trabaja mucho hoy día en los colegios no es la más adecuada, y eso también hay que hablarlo, cuando dices comer de todo. Pues al final entran los hiperprocesadores, entran los croissants, entran los jugos, entran las galletas y los cereales azucarados. Entonces, si me vas a decir que hay que comer de todo, porque tendrías que comer solo lo que está en la pirámide. Esto actualmente es un error. Hay que comer de todo lo que es sano, ¿de acuerdo? No de todo. Y en la pirámide hay que aprovechar para transmitir esto a todos los que nos están viendo. La punta está lleno de caramelos, croissants, embutidos y te pone un poco consumo esporádico. ¿Qué es eso de consumo esporádico? Desde si tú, cada uno lo puede interpretar como sea, pero la pirámide te dice arriba, pirámide de la alimentación saludable. Perdona, entonces, ¿por qué ponen lo que no es saludable? Si ya la gente lo vamos a comer de vez en cuando, pues no me animes. Entonces es muy criticada esta pirámide actualmente. ¿Y qué preferimos ahora a los especialistas que estamos hablando de nutrición? El plato de Harvard, es donde estudié. ¿Has oído hablar del plato de Harvard? El plato de Harvard sustituye la pirámide de la alimentación y propone mucho más frutas, como te hablé, verduras, cereales integral y proteínas saludables. Poner el plato de Harvard en tu mesa, eso lo voy a mostrar. Y si has oído hablar del plato este que te voy a mostrar, que está sustituyendo la pirámide, porque ojo, se pueden hacer pirámides saludables y se pueden hacer también triángulos invertidos, como han hecho algunos gobiernos que también han hecho un triángulo invertido, donde no están los productos que no queremos que estén en el día a día, y los saca con un círculo y los pone en rojo. Pues el plato de Harvard está sustituyendo la pirámide, porque comemos en platos, no comemos en pirámides primero que todo, y entonces te ponen fruta, verdura, la mitad del plato, cereales integrales, un cuarto del plato y el otro cuarto proteína. Proteína saludable. La proteína saludable no es el embutido, aunque lleve. Proteínas saludables son las legumbres, puede ser el tofu, puede ser los frutos secos, puede ser, insisto, las legumbres, pueden ser el huevo, puede ser el pescado, la carne blanca, mejor que la roja, evidentemente. Y lo que te dice el plato de Harvard es que hay que evitar las carnes procesadas. Y esto nos cuesta mucho, aquí en nuestro país, sobre todo en Estados Unidos, porque tenemos una gran cultura del cerdo y de todos los productos derivados de él. Muchas mamás siguen pensando que el jamón y el tocino prácticamente casi son una medicina. Qué ligero decir eso, ¿no? Se siente mal del estómago mi niño, pues le doy jamón y tocino. No, no es venenoso, insisto, pero es carne procesada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el plato de Harvard, insisto, tenemos las proteínas saludables, huevos, pescado, carne blanca, legumbres, los cereales integrales, pan integral. Lo hemos dicho antes, el arroz integral y las pastas, si son integrales, mejor también. Y las frutas y verduras que no paramos de hablar de ellas. Este es el plato saludable de Harvard. ¿Ya? Ahora, la relación que hay entre las emociones y el apetito. ¿Cómo es eso? Parece que cuando estamos disgustados no nos entra nada en el estómago y sin embargo cuando tenemos ansiedad tenemos muchas ganas de comer. Y es lo que está pasando actualmente. Y lo estamos viendo diariamente en nuestras consultas. Madres y padres, familias que vienen y dicen, yo noto que mi hijo come sin hambre, come de una manera rápida, come tragando y yo creo que esto no es bueno. Y efectivamente, les tenemos que explicar que una de las causas de este sobrepeso y obesidad que estamos viendo en esa hambre emocional, como se le llama, ya. El hambre emocional significa que te apetece comer sin tener esa necesidad fisiológica de comer, simplemente porque estás nervioso, porque estás estresado o porque estás triste. Y entonces el estrés, las prisas, hacen que el niño coma sin ser consciente. Ahora está muy de moda el mindful eating, la atención consciente, es decir, que estés por lo que estás. ¿Qué estás comiendo sin estar jugando a la videoconsola o estando mirando el fútbol, mirando un programa de televisión? Y lo mismo sucede en la mesa. Pues las emociones efectivamente influyen muchísimo en la manera de comer. Fíjense que las emociones influyen y es lo que hace años detecté. Cuando empecé a atender en mi consulta a Freddy, el joven de casi 600 libras de peso y cuya historia la escribí en un libro y que ustedes recibieron o recibirán muy pronto algunos. Siendo precursor de esta modalidad, hoy se están estableciendo consultas de psiconutrición, es decir, que la figura del psicólogo
es fundamental en niños y en adultos que tengan problemas con la alimentación. Porque si muchas veces el bombardeo publicitario de productos sabrosos, productos hiperatractivos que no son del todo sanos, no es imposible de resistir esa tentación. Y solo la podemos resistir teniendo o sabiendo armas psicológicas para poder vencerla y que no vengan por el estrés, que no vengan por esta ansiedad que a veces parece que te calma comiendo algo dulce, algo rico, y sin embargo al final del día vamos a ver que es un círculo vicioso y que luego al cabo del rato te va a volver a antojar comer si no se ha solucionado tu desafío o no estás tranquilo. Yo se lo digo a muchas madres, que el psicólogo y a padres y familia, que necesitamos la ayuda de un psicólogo para que podamos resolverlo, sobre todo cuando hay trastornos de la alimentación como lo vivió Freddy, tanto por defecto como por exceso. Hay 108 factores que influyen en nuestra alimentación. Hay un estudio, por ejemplo, hecho en el Reino Unido, que han tenido y están teniendo influencia en el sobrepeso y la obesidad infantil. Uno de estos factores que es muy frecuente, y más en el entorno estadounidense en el que vivimos, es comer fuera de casa. Es decir, nunca hemos comido tantas veces fuera de casa como ahora. Y claro, cuando la familia va con sus hijos a comer fuera de casa, no vas a pedir unas judías verdes con papas y algo de postre. Entonces, tendemos a comer cosas que son en principio más calóricas, o más cantidad, o no tan saludables. Por lo tanto, esa es una de las cosas que podemos transmitir, que comer fuera de casa, ojo, no significa que nos tengamos que encerrar siempre, pero que va a ser un factor que nos puede ayudar a que la familia o el niño tenga más sobrepeso y obesidad. Y otro factor es el tamaño de las raciones o de las porciones. ¿Cuántas veces vamos ahora a los restaurantes y en vez de un plato normal te ponen una fuente? Yo lo veo a veces, un plato así todo lleno de patatas fritas, un filetazo grandísimo y al lado un trocito de tomate y dos trocitos de lechuga. Pues el tamaño de las raciones también ha crecido de una manera exponencial respecto a hace 20 años. Por lo tanto, al comer fuera de casa, el tamaño de las raciones hay que vigilarlo y no costaría nada, por ejemplo, decirle al camarero cuando vas a celebrar algo, que tampoco hay que ser tan tristón en esto y decirle, mire, en vez de papa frita, me pone el filete con una guarnición de guisantes o judías verdes o unos trocitos de lechuga. Son factores que intervienen y el tamaño también, no solo de los platos de los restaurantes. El tamaño de las cajas de producto, por ejemplo, los lácteos azucarados, antes los podías comprar de uno en uno. Si yo estoy por la tarde en San Diego, aquí en Los Ángeles, mientras quiero tomarme un yogur, no puedo porque en el supermercado me van a vender 2, 4, 8 o 14. Es decir, esto no se había visto nunca. Son estrategias comerciales para consumir más. Y claro, no te venden pack de 14 manzanas ni de naranja, las compras en bolsa. Desde luego, pero el que los packs de cereales, de lácteos azucarados, de croissant, de galletas sean muy grandes, también es otro factor que nos empuja a consumir más. Tendemos a consumir más si los envases son grandes. Tendemos a comer más si los platos son grandes. Les voy a contar un experimento que hizo un experto que se llama algo como OneSync. Fue que pusieron a un señor un plato de sopa y le dijeron, ahora queremos que usted nos diga qué tal está la sopa y cuánto le gusta. Pues el experimento, y siempre lo recuerdo, consistía en que el plato por debajo de la mesa tenía un mecanismo muy bien hecho tipo NASA, por el cual mientras el sujeto iba comiendo a cucharadas, se le iba rellenando el plato automáticamente. Y él hablándole sin que él se enterara, él iba comiendo y comiendo. Y un mecanismo hacía que el plato se fuera rellenando automáticamente, poquito a poco, para que no se notara. Y al final le preguntaron, ¿qué le ha parecido nuestra sopa? Y dijo, estaba buenísima. Y además, llena. Este señor se había tomado 2 platos de sopa en vez de 1, sin enterarse. Es decir, que está más que demostrado que la cantidad de las raciones hace que comamos más. Yo veo muchas veces niños por la calle con una bolsa de papas fritas, que también han aumentado los tamaños. Y veo a un niño de 3 años con la bolsa y digo, ¿pero por qué le dejas ese envase ahí para que lo coma? No, si el niño come lo que quiere y luego él se cansa. Bueno, solo faltaría eso, que se tomara o se comiera una bolsa de 200 gramos de papas fritas, cuando en mis tiempos las bolsas de papas fritas eran más pequeñitas. Pues todo eso también es un factor que lo debemos de gestionar con cariño y con prudencia. El no ofrecerle a nuestros hijos de los productos insanos, que coman lo que quieran. No tomen lo que quieran. Y uno lo dice, y como dietista también en Estados Unidos. También lo digo en mi libro, Un hombre, un entrenador, un sueño, o en Kilos Mortales. No hay que negar ni ofrecer en casa, y tampoco forzar, pero la oferta de ser de productos saludables, que coman lo que quiera de cosas saludables, pero no de productos insanos y sobre todo no tenerlos en casa. Si lo tienes, te lo comes. Por lo tanto, lo mejor es no lo compres, no lo tengas. Hay, por ejemplo, familias que me han dicho, yo le escondo las galletas. Pero bueno, un niño de 7 u 8 años seguro que las va a acabar encontrando. Es que como me gustan a mí, pues yo las tengo ahí. Pues tenemos que forzarnos. Si no queremos que nuestros hijos coman productos insanos, pues lo que tenemos que hacer es no comprarlos. Porque si los compras, te los comes. Y sobre todo también, lo que es muy importante,
es no negar. Si se le antoja porque el compañero del colegio le ha regalado una dona de chocolate, pues en vez de decir, ¿tú qué haces con esa dona? No, no te la comas, que eso lleva un montón de azúcar. Eso tampoco va a ser positivo. Esto es muy importante, no negar, no ofrecer y no tener en casa lo que no quieres que coman. Y dar el ejemplo, por supuesto. En verano hay que fomentar que los niños coman frutas, como dije, verduras, practiquen deporte al aire libre y jueguen con otros niños. Cada vez hay más niños y niñas que no quieren tomar lácteos, rechazan los yogures, los quesos y los huevos. Y aquí cabe una pregunta que siempre me hacen. ¿Tendríamos que, como padres y madres, ayudarles a comer productos derivados de la leche y huevos? Yo creo que más que los niños son las modas y mitos que se han visto por redes últimamente. Y que son precisamente los padres que han leído que los lácteos es el veneno blanco y que tenemos 3 venenos blancos, la harina, la leche y el azúcar. Y ya hemos hablado antes de eso. No son venenos, pero ahora la leche tampoco la demonicen tanto. Muchas veces lo que dice puede ser que el niño ya haya oído y entonces la rechace. Si no le gusta, tampoco pasa nada. Los lácteos, vamos a dejarlo bien claro, no son imprescindibles. Es un buen alimento y cumplió una misión fundamental cuando en la posguerra, en años en los que no había tanta oferta y no existía en los supermercados. Era un alimento que contiene sus proteínas, sus hidratos de carbono y sus grasas naturales, aunque sean saturadas. Es decir, que no es un mal alimento y siempre ha sido, porque lo podemos decir, una manera de que los niños se pudieran nutrir con poco esfuerzo, de algo que les solía gustar y tal. Ahora ha cambiado, y fíjense, muchos pediatras lo recomendaban, porque se les decía así en sus guías oficiales que tenían que tomar 1 litro de leche al día cada niño. Ahora afortunadamente hemos visto que no es necesario y que eso es una exageración y que incluso puede ser contraproducente. ¿Cuánto se está recomendando? Si al niño le gusta, que vuelvo a insistir, no es imprescindible la alimentación, pero si le gusta, son buenos alimentos, pero no son ultra necesarios. Con 2 vasos al día sería suficiente y si no le gusta la leche pero le gusta el queso, pues que coma queso. Intente que no sean los super comidas con sal, que la sal también es otro de los componentes peligrosos. Todos nos fijamos en el azúcar, pero ahora resulta que yo lucho también mucho por esto, porque los niños coman sin sal, sobre todo los pequeños, y con la menor sal posible. Y nosotros los adultos también lo deberíamos hacer. ¿Por qué? Los embutidos, por ejemplo, mucha cecina, muchos quesos llevan muchísima sal, más de 1,25 gramos. Debemos de mirar las etiquetas de sal, ya se considera que no es saludable. Y para cerrar, voy a contar que los estudios que se han hecho sobre los alimentos, de los cuales sacan la energía a nuestros niños, la clasificación no es muy bonita. Tenemos el pan, el primero, las galletas, los panes dulces, la pastelería, el segundo, el tercero, la carne, y ¿sabes dónde están las frutas, las verduras y las hortalizas? En el 13-14 puesto, las legumbres en el 20, el embutido en el 5. Es decir que las fuentes de energía de donde sacan nuestra infancia y los adultos también es muy similar. No son lo más aconsejable, pero de todas las maneras, a ver, yo quiero lanzar también un mensaje positivo, que algo está cambiando cuando ves en redes que ya no es la clase en la que hay 20 niños, ya no es el especial, el niño que lleva el bocadillo con el hummus o con lo que sea sano, lleva una pera o lleva algo más saludable, tampoco el jugo. Fíjense también que yo pienso que tenemos ahora que invertir un poco en lo que pasaba hace unos años atrás. Hablábamos, por ejemplo, de la dieta mediterránea. ¿Por qué no hablar más de eso? ¿Qué es buena la dieta mediterránea? Claro que sí, los países como España, Grecia, Malta comen mucha comida mediterránea, Sudamérica. Entonces, los que comen mal, con tanta grasa, con tanta carne y tanto lácteo, son los que resultan más obesos. Resulta que ahora el último congreso que hubo en Viena sobre obesidad, hubo un estudio, y así lo certificaba también uno de los investigadores de la Organización Mundial de la Salud, que decía que las cifras, por ejemplo, en Dinamarca, en Noruega, en los países nórdicos, de obesidad infantil, son mucho más bajas que en la cuenca mediterránea. Pues, ¿qué hemos hecho mal? Pues se ha perdido la dieta mediterránea en favor de productos más hiperprocesados. Entonces, más que las frutas, más que las verduras, y que no nos cuesta comerlas. Yo digo muchas veces, es que el niño no come fruta, no come verdura, y le pregunto a la familia, ¿y ustedes comen? No, es que a mí no me gusta. Eso es básico, básico. Debemos de dar ejemplo. El ejemplo es la única manera que tenemos de educar. No sirve hablar, sirve actuar. Y tampoco con mucho teatro. Cómete esta zanahoria, cómete este brócoli, que lleva vitaminas por aquí, por allá, antioxidantes, etc. El niño no va a decir, uy, qué drama, me está metiendo mi padre o mi madre. Tienes que comértelo con naturalidad y de manera diaria. Volviendo al estudio, tenemos que la dieta mediterránea se ha trasladado al norte de Europa y nosotros estamos como testigos de este estudio, ¿no? que estamos comiendo mal. Pero el mensaje es esperanzador. Yo pienso que todos, desde profesores en los colegios, los educadores físicos, los especialistas, los dietistas, nutricionistas, los psicólogos, me incluyo, todos vamos remando en favor de una infancia que esperemos viva más que nosotros. Y fíjense, el último punto que querría decirles es que como hay países como Japón,
que es uno de los países con menos incidencia de obesidad y sobrepeso infantil, y también en adultos. Ya en el año 54 tenían leyes en las que hacía que los dietistas, nutricionistas estaban apoyando en los colegios los menús. Estamos hablando del año 54, o sea, daban clases de nutrición a los niños. Esta ley se ha transformado más recientemente y es una ley muy ambiciosa en la que los mismos dietistas, nutricionistas son hoy día profesores, agregados diariamente en el colegio. Y no solamente elaboran los menús, sino que ofrecen a los padres, porque esto es importante, ¿no? Entonces, lo ofrecen y eso es bueno. Los niños son esponjas y saben ya lo que es saludable y lo que no. Pues son los padres los que toman las últimas decisiones a lo que se les ofrece. Cursos de pedagogía, educación nutricional. Entonces, con estas dos cosas, además la nutrición aparece como una asignatura curricular en la que el niño no solo va a tener una charla esporádica, sino que se le van a preguntar y en la que va a asumir los conceptos y las materias que van a redundar, en que al final pueda autorregularse y escoger por sí mismo las opciones saludables. A pesar de la presión publicitaria, a pesar de los problemas que pueda haber en casa, a pesar de las prisas, a pesar de las emociones, que habrá días que pueda tener o no en mayor o menor grado. Lo que me gustaría ahora es que pudieran ustedes ser el espejo, es decir, poder transmitir todos los temas que hemos tratado hoy a todas las familias, amigos y amigas, vecinos, familiares, porque se trata de que la información se difunda y que tú puedes explicar y que llegue a la mayor cantidad de personas posible. Todo lo que aquí hemos tratado. Japón, con una de las tasas de obesidad más bajas, incluye a los dietistas nutricionistas, te dije, la educación nutricional en esa escuela. Pues los invito a este reto. Gracias.